Bien, vamos a hacer un problema de análisis de un circuito neumático, que es uno de los problemas que se propusieron en las pruebas de acceso de 2011 del distrito de la región de Murcia. Vamos a alterar un poco el orden de respuesta, simplemente porque el cilindro C2 es bastante más sencillo que el C1. De hecho, es pues prácticamente, entre comillas, un regalito. ¿De acuerdo? Bien, el cilindro C2, de acuerdo, es un cilindro de simple efecto. Y ese cilindro de simple efecto, fijaos que en su circuito tenemos una válvula que la comanda, ¿vale? Válvula que es de 3 vías, 2 posiciones, que como veis está accionada por un pulsador, está accionada manualmente, y el retorno lo tiene por muelle, aunque esto no se pide. Y también tiene una válvula antirretorno con estrangulación. Ya ni lo escribo, antirretorno con estrangulación regulables. Bien, pues nosotros concretamente cuando accionamos la válvula 9, el aire pasa por aquí, por esta posición, se mete por aquí, ¿de acuerdo? Por la parte que no estrangula la válvula, es decir, hay un accionamiento directo sin estrangulación del aire, y el cilindro C2 avanza. Al avanzar el cilindro, fijaos que ese cilindro en el avance acciona un final de carrera, final de carrera 8, que actúa sobre una válvula que tiene, como veremos ahora, incidencia en el funcionamiento del cilindro C1. Cuando el pistón vuelve a su posición de reposo, es decir, retrocede, lo que tenemos es que en el retroceso pues se produce la estrangulación de la válvula 10 y por tanto regulamos la velocidad, o podemos controlar todo lo que queramos, la velocidad con la que retrocede el pistón. No, pues fijaos que este cilindro C1 es muy facilito, perdón, C2 es muy facilito. Vamos a ver el C1, que este es un poco más complicado, aunque no mucho. Bien, en cuanto al apartado A, que es el cilindro 1, es un cilindro de doble efecto, y ese cilindro de doble efecto está comandado por la válvula 4. Bueno, la válvula 4 pues es una válvula que, como veis, tiene 5 vías, ¿de acuerdo? Y 2 posiciones. Es una válvula de 5 vías, 2 posiciones. Bien, esta válvula en reposo, pues vamos a suponer que está en la posición de la figura, es decir, en este caso va a comandar el avance del cilindro, y para que pueda entrar aire de la válvula 4, ese aire que va a comandar, o esa presión de aire que va a comandar el cilindro C1, es decir, para que tengamos aire, se tienen que cumplir dos cosas. Se tienen que cumplir, pues, perdón, no sé por qué me ha hecho esto. Para que haya aire en la válvula 4 se tiene que cumplir que esté accionado el final de carrera 8, con lo cual el aire pasará por aquí, ¿de acuerdo? Al cambiar de posición la válvula, y que la válvula 5 está en reposo. Fijaos que la válvula 8 y la válvula 5 de control son válvulas de 3 vías, 2 posiciones. Bueno, pues para tener esto lo único que tiene que pasar es que el cilindro C2 esté en retroceso y esté accionando. Como podemos regular luego el avance, pues suponemos que el avance es lo suficientemente lento para que esto actúe. Es decir, en la regulación exacta no nos vamos a meter, se puede hacer y punto. Bueno, ahora el tema es cómo se comanda la válvula 4. Bueno, pues el comando de la válvula 4, es decir, para que la válvula 4 accione, fijaos que el aire, si se ha cumplido lo que hemos dicho antes, el aire pasará por aquí, la 8 está accionada por aquí, ¿vale?
y provocará el avance del pistón. Pero a la vez una parte del aire viene por este conducto, ¿de acuerdo? Por aquí se bloquea porque la válvula 2 está en reposo y pasa por la estrangulación, ¿de acuerdo? Que es regulable de la válvula 6, que es una válvula, ¿vale? Antirretorno con estrangulación regulable. Bueno, pues esta válvula antirretorno 6 lo que va a provocar es que poco a poco la válvula 2 tenga la presión suficiente para actuar. Me llaman por teléfono. Un minuto. Bueno, estas son las cosas del director. Como os decía, al producirse el avance del cilindro, pues parte del aire viene a la válvula 6, que es antirretorno con estrangulación regulable. Precisamente la estrangulación hace que el aire pues pase con una menor presión a la válvula 2 y que la válvula 2 tarde un cierto tiempo en accionarse. Ese tiempo lo podemos regular con la 6, ¿vale? Luego la 6 regula el tiempo de accionamiento de la válvula 2. Bueno, cuando la válvula 2 se ha accionado, el aire puede pasar por aquí, acciona la válvula 4 y si acciona la válvula 4, lo que sucede es que ahora el flujo del aire se invierte, el flujo del aire va en esta posición, ¿de acuerdo? Y pasa para producir el retroceso del cilindro, ¿vale? Es decir, si se acciona 4, lo que se produce es el retroceso, ¿vale? Bueno, si se produce el retroceso, ¿qué es lo que pasa? Pues si se produce el retroceso, la vuelta a la posición inicial del pistón, fijaos que también parte del aire viene por aquí, ¿de acuerdo? Y ese aire que viene por aquí pasa por la válvula 7, válvula 7 que también es una válvula antirretorno con estrangulación regulable, y esa válvula 7 hace que poco a poco se comande o se accione la válvula 3. Si se acciona la válvula 3, lo que sucede es que el aire pasa por aquí y pilota, ¿vale? O comanda la válvula 4 para que vuelva a la posición inicial. Es decir, que lo que tenemos es el cilindro C1 está comandado mediante un mando dependiente del tiempo. ¿Vale? Y en este caso pues no hay finales de carrera como en otro tipo de accionamiento. Bueno, una cosa también interesante que la he puesto porque existe en muchos sistemas neumáticos es el apartado C. Fijaos que nos habla de un dispositivo de hombre muerto. Un dispositivo de hombre muerto es simplemente un dispositivo que en alguna circunstancia o bajo alguna circunstancia pues nos permita interrumpir el accionamiento del cilindro, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿qué elementos se encargarían de desarrollar esa función de hombre muerto? Es decir, ¿qué condición necesitamos nosotros para que el sistema esté trabajando de forma constante? Pues fijaos que para que el sistema esté trabajando de forma constante, nosotros lo que necesitamos, la clave es que pase aire, ¿vale?, a la válvula de control 4 del cilindro. ¿Cómo pasa aire a la válvula de control? Pues fijaos que pasa normalmente, si vamos a ponerlo aquí, dispositivo de hombre muerto. Es decir, el dispositivo de hombre muerto es un dispositivo que si nosotros no lo accionamos mediante una mano, no tocamos un botón, no tocamos un pulsador mediante un pie o un pedal mediante un pie, se corta todo lo que es el proceso de movimiento del cilindro C1. ¿Cómo podríamos cortar el proceso de movimiento del cilindro C1? Pues podríamos cortar el proceso de movimiento del cilindro C1 si nosotros accionamos 5 o si nosotros dejamos de pulsar el final de carrera 8.
¿Cuál es el dispositivo de hombre muerto? Pues el dispositivo de hombre muerto lo que tenemos que hacer es tenerlo pulsado siempre para que el elemento funcione. Para que el cilindro funcione y avance y retroceda, lo que tenemos que mantener pulsado siempre es el o la válvula, el pedal, ¿de acuerdo?, de la válvula 8. ¿De acuerdo? Bueno, pues para que la válvula 8 esté accionada, lo que tenemos que hacer es tener pulsado, ¿quién? Pues el accionamiento o el pedal de la válvula 9. ¿Vale? Bueno, pues ese pedal de la válvula 9 es el dispositivo de hombre muerto. Siempre que mantengamos pulsado esto, el cilindro C2 funcionará, accionará el final de carrera y el cilindro C1 hará su proceso de prensado, en este caso, o de estampación correspondiente. Si el hombre en este caso sufre un desmayo y deja de accionar la válvula 9, el cilindro C2 retrocederá y se cortará el paso del aire a través de la válvula 8. Bueno, en el apartado D nos dice o nos habla de parada de emergencia. En este caso, el dispositivo es el contrario, es decir, aquí cuando pulsamos es cuando se para. El hombre muerto es mientras que estemos pulsados, el sistema va a funcionar. Si lo levantamos el pie o si dejamos de pulsar, se corta. Aquí la parada de emergencia es contraria. La parada de emergencia lo que supone es que si nosotros pulsamos algún botón o algún pulsador, algún hongo, alguna seta, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar el flujo de aire. Bueno, pues fijaos que eso es la válvula 5. Si la válvula 5 la accionamos, lo que hacemos es que cortamos el aire aquí y a pesar de que tengamos el opedario pulsando en condiciones normales, pues el movimiento del cilindro se interrumpirá. Luego la parada de emergencia es a través de la válvula 5, ¿vale? Y concretamente su accionamiento mecánico, ¿vale? Su pedal. Bueno, pues con esto se acaba el problema.